David y Absalón. El amor que lloró demasiado tarde. 2 Samuel 13 al 19. David fue un gran rey, un hombre conforme al corazón de Dios, pero también un padre. Y como todo padre, amaba a sus hijos con una ternura que el poder no podía apagar. Entre sus hijos había uno llamado Absalón, hermoso, carismático y fuerte. Se decía que en todo Israel no había hombre tan apuesto como él. Desde la planta del pie hasta la coronilla, no había defecto en su cuerpo. Absalón era el orgullo del rey, pero también el reflejo de su debilidad. David, ocupado en guerras y deberes reales, no siempre estuvo presente para sus hijos, y ese vacío creció en el corazón de Absalón. Todo comenzó con una tragedia familiar. Su hermana Tamar fue ultrajada por su medio hermano, Amnón. Otro hijo de David, ante Tamar, quedó destruida, su inocencia arrancada, y David, aunque se enfureció, no castigó a Amnón o a Absalón. No podía soportar ver el sufrimiento de su hermana, ni la pasividad de su padre. En su corazón nació una herida que pronto se transformó en rencor. 2 años después, fingió reconciliarse con Amnón y organizó una fiesta, pero en medio del banquete dio una señal a sus siervos, y ellos mataron a Amnón. Al enterarse, David se quebró en llanto. Había perdido a un hijo y otro había huido, pues Absalón escapó para salvar su vida y se refugió lejos. En Gesur, durante 3 años, David suspiraba por él. Su corazón estaba dividido entre la justicia y el amor. No podía perdonarlo del todo, pero tampoco dejar de extrañarlo. Finalmente, el general Joab intercedió y trajo a Absalón de regreso a Jerusalén. Sin embargo, el rey no quiso verlo. Vivió 2 años más sin poder presentarse ante su padre. Aquella distancia fue como un muro invisible. Absalón se sintió rechazado, indigno, olvidado. El amor que buscaba del rey se convirtió en orgullo y amargura. Cuando por fin David lo recibió, se abrazaron en silencio. No hay palabras registradas, solo un reencuentro lleno de lágrimas contenidas. Pero el daño ya estaba hecho. Absalón empezó a planear en secreto su venganza, no solo contra su padre, sino contra el sistema que lo había herido. Se ganó el corazón del pueblo con palabras dulces, diciendo que él sí haría justicia. Poco a poco, los hombres de Israel comenzaron a seguirlo, y cuando David menos lo esperaba, su propio hijo se rebeló contra él. La noticia cayó como un rayo sobre el rey. Su hijo, su amado hijo, quería su trono. No hubo tiempo para defender la ciudad. David huyó de Jerusalén con su séquito, llorando mientras subía el monte de los olivos, descalzo y con la cabeza cubierta. Aquella noche, bajo el cielo oscuro, David lloró, no solo por la traición, sino porque sabía que Absalón, cegado por el odio, estaba caminando hacia su propia ruina. Absalón tomó el poder en Jerusalén. Se sentó en el trono de su padre, creyendo que la victoria era suya. Pero su corazón seguía vacío, consumido por una furia que no le daba paz. David, en el desierto, se refugió en la oración. No pidió venganza, sino misericordia. Le rogó a Dios que protegiera a su hijo, aun sabiendo que ese hijo lo buscaba para matarlo. Pronto llegó la batalla final. El ejército de David y el de Absalón se enfrentaron en el bosque de Efraín. Los hombres del rey eran pocos, pero más sabios. En medio del caos, Absalón cabalgó sobre su mula, y su larga cabellera se enredó en las ramas de un gran roble. Quedó suspendido en el aire, mientras la mula siguió adelante dejándolo colgado, indefenso. Alguien lo vio y corrió a avisar a Joab, el general de David. Pero Joab, cansado de la rebelión, tomó 3 lanzas y las clavó en el corazón de Absalón, aún sabiendo cuánto lo amaba el rey. Cuando el mensajero regresó con la noticia, David esperaba una palabra. ¿Está bien, el joven Absalón? Esa era su única preocupación. Pero cuando supo que su hijo había muerto, David se derrumbó.
Subió a su habitación, llorando, con una voz tan desgarradora, que todos pudieron oírlo decir: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en lugar de ti, Absalón? Hijo mío, hijo mío». 2 Samú, el 18-33. Ese llanto estremeció a todo el ejército. Habían ganado la guerra, pero el rey lloraba como quien ha perdido el alma. David no vio enemigos ni victoria. Solo veía el rostro de su niño, aquel que alguna vez corrió por los pasillos del palacio riendo, aquel que ahora yacía sin vida. Durante días, el rey no comió ni habló. Su corazón estaba hecho pedazos. La corona pesaba más que nunca, y el trono se le volvió un lugar vacío. Sus soldados, que habían arriesgado la vida por él, se sintieron confundidos y avergonzados, porque el rey lamentaba la muerte de quien los había traicionado. Pero David no podía evitarlo, porque el amor de un padre no entiende de rebeliones ni de culpas. Ama incluso cuando duele, ama, aunque lo haya perdido todo. Cuando finalmente se presentó al pueblo, su rostro estaba envejecido, su mirada apagada. Había sobrevivido, sí, pero una parte de él se había ido con Absalón. Años después, cuando David recordaba su vida, las victorias y los salmos que había escrito, se sabía perdonado por Dios, pero jamás olvidó el eco de su propio grito: «Absalón, hijo mío». Y así terminó la historia de un rey y su hijo, una historia que no habla de poder ni de gloria, sino del amor que llega demasiado tarde, del perdón que no se pronunció a tiempo, y de un corazón de padre que prefirió morir antes que ver morir a su hijo.